8 de la mañana con 45 minutos, ya 8 con 45 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con David Almeida, secretario general de la Asociación de Trabajadores de Energía y Petróleo. En las últimas horas se ha vuelto a cambiar a la gerencia de Petroecuador, se ha encargado a una mujer al frente de la misma, esto tras la renuncia de este señor Aguiar, quien se adelantó a que lo voten porque se había convocado un directorio para sacarlo del puesto este fin de semana, pero se les adelantó y resulta que renunció el viernes anterior después de allanamientos a su oficina y a su domicilio. Este señor de apellido Aguiar está salpicado por denuncias de corrupción en Petroecuador y también en el caso del Gran Padrino, como se conoce, o caso Encuentro, como a ustedes les guste, en fin. David, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tenían ustedes de información? Tal vez ya habían escuchado este tipo de denuncias, se comentaba algo de esto en Petroecuador, del caso Encuentro, el Gran Padrino, del señor Aguiar, de la señora Romo, familiar de la exministra de Gobierno, María Paula Romo, y cómo miran este cambio ahora en la gerencia y que han dejado en manos de una mujer. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, para nosotros, como poníamos en una carta que le enviamos del presidente de la República el día viernes, es pasar un nuevo bochorno en Petroecuador, que allanen las oficinas de la empresa nuevamente. En este caso también allanaron las oficinas del presidente de la República, por eso le decíamos el bochorno, lo tuvo que pasar también usted. Porque lamentablemente es una historia repetida, una historia en la que funcionarios de libre remoción puestos por el gobierno de turno cometen actos de corrupción. Y eso es lo que nosotros empezábamos diciendo. Lamentablemente, mientras a la empresa no se le garantice la autonomía administrativa y financiera que establece la Constitución de la República y la Ley de Empresas Públicas, y mientras siga siendo un botín político del gobierno de turno, esto va a seguir sucediendo. Porque fíjense ustedes que todos los procesados por casos de corrupción en Petroecuador, incluso los que han sido condenados, etcétera, siempre han sido funcionarios de libre remoción nombrados por los gobiernos, no funcionarios de carrera de la empresa. Gerentes, presidentes, asesores, etcétera. Sí. Entonces, el asunto aquí es, y por eso nosotros iniciábamos la carta pública al presidente de la República, le decíamos, estamos también cansados de que se ataque a Petroecuador como empresa, llamándola corrupta, y a los trabajadores, cuando en realidad los actos de corrupción las cometen los funcionarios de libre remoción. Nuevamente este escándalo salpica a funcionarios de libre remoción, asesores, incluso amigos de asesores, porque no es gente de lo que salió en la comunicación de la empresa mismo. La señora Romo no trabaja en la empresa desde 2021, pero resulta que al parecer todavía tenía vínculos con algún asesor ahí y gestionaba a su favor, según la denuncia lo ha demostrado. Pero el problema aquí realmente es que a la empresa no se le garantiza la autonomía administrativa y financiera, que no se la trata como empresa, sino como botín político. Y los trabajadores tenemos que sufrir, en cambio, el ataque en la opinión pública de aquellos que pretenden llevarse los negocios de la empresa, precisamente privatizándola, ¿no? Nosotros habíamos dicho también, es importante anotar que cuando hay un acto de corrupción, no solamente es el funcionario corrupto el que debe pagar, sino también el beneficiario final. Porque cuando hay una coima, es para obtener algo a cambio. Es un contrato, un sobreprecio, un pago indebido. Y ahí están sectores privados también, claro. Empresas privadas, que son las que se han cernido toda la vida sobre Petroecuador. Y por eso también en la carta nosotros le decíamos, no importa incluso que usted cambie al gerente y ponga un gerente probo, si usted no cambia al ministro de Energía y a la política petrolera. Porque lamentablemente es precisamente el ministro de Energía el que impulsa la privatización, el debilitamiento de la empresa siendo miembro del directorio, y el que además es representante o resguarda los intereses de las petroleras privadas desde mucho tiempo atrás. Él era abogado de las empresas privadas. Hablamos de Fernando Santos. De Fernando Santos Albite. Entonces nosotros hemos dicho... Y antes Carlos Pérez, que tenía la misma matriz. Y todos los ministros que han venido desde esa época hasta acá, ¿no? Sí, porque en realidad esos son representantes de las empresas privadas. Entonces, lamentablemente lo que tenemos acá es que se hace el juego por la política petrolera, porque el ministro va de acuerdo a la política. Si la política es beneficiar al privado, el ministro va a ser alguien que tenga que beneficiar al privado. Si no se cambia el ministro y la política petrolera, no va a cambiar la situación en Petroecuador y no vamos a tener una empresa fuerte y sólida como necesitamos los ecuatorianos. Ahora, ¿cree usted, David, que apuntan directamente al tema, en el caso específico de Petroecuador, de privatizar la empresa y privatizar los sectores estratégicos como ya han intentado hacerlo y han enviado mensajes con el tema de las eléctricas, con Coca-Cola y los chinos, con CNT, etcétera? En el caso de Petroecuador,
la orientación es esa, es No, ir hacia la privatización. Por supuesto, y eso está claro desde el primer día de gobierno, ¿no? Díganos a los ecuatorianos por qué no se debería privatizar Petroecuador. A ver, primero voy a poner un ejemplo sencillo, que es el que le encanta al ministro Alvite, y por eso digo a Santos Alvite, perdón, y por eso digo que tenemos que cambiar hasta de ministro. El señor dice, lo que queremos replicar en Petroecuador es el modelo que tenemos en el Campo Auca, que es el modelo más exitoso que tiene Petroecuador. Campo Auca es un campo que está concesionado a la empresa privada, en donde se le paga por las inversiones, porque además ni siquiera se le paga por todo, sino solo por las inversiones una tarifa a la empresa privada. Ese costo nos incrementa el costo de producción del barril en casi el doble. El costo de producción del barril en Auca es de $32 por barril, mientras el promedio de Petroecuador es de $17 por barril. El doble. El doble. ¿Quién se Y beneficia de ese doble precio? El privado, justamente el contratista privado, ¿sí? Y lo que tenemos nosotros acá es que, por ejemplo, deben haber escuchado la intención, y le encanta al ministro hablar de Sacha, de entregar Sacha. Sacha es, en cambio, un campo que tiene un costo muy por debajo del promedio de Petroecuador. En Sacha podemos estar alrededor de los $11-12 por barril de producción, y ya con costo incluido la inversión. Entonces, ¿cuál es el perjuicio? Que al final del día, cuando uno vende el barril y obtiene, por decir algo, $80 por barril, en el un campo obtengo 50 de rentabilidad, mientras en el otro puedo obtener cerca de 70 a $75 de rentabilidad, ¿sí? Entonces, ese es el perjuicio que se tiene al país cuando se privatiza. Y ahora lo que han encontrado es la fórmula perfecta, ¿no? Porque dicen, no vamos a privatizar porque no vamos a vender ninguna infraestructura. Es que no necesitan hacerlo porque lo que hacen es privatizar la renta de los campos. Entonces, en este caso, resulta que Petroecuador sigue siendo dueño de la infraestructura del campo, pero es el responsable ambiental, es el responsable social, es el que sufre el depreciamiento de la infraestructura, y al sector privado lo único que hace es entregarle la utilidad, parte de la utilidad. Entonces, finalmente tienen una ganancia sin responsabilidad y sin sufrir, sin riesgo. O sea, ellos se llevan la carne y le dejan al Estado los huesos. ¿Y cuál es el porcentaje? Porque yo recuerdo que cuando en el gobierno de Correa hubo todo este revuelo y se cambió el modelo de contratación, ¿se acuerda, David? El tema de participación y tal, ahí era la inversa, ¿no? Que el Estado se llevaba el 88, me parece, y las empresas solo el 12. Eso me da la impresión que en los últimos años cambió. ¿Cómo está el tema de Bueno, esto en realidad, esos eran modelos para los campos que ya eran operados por privados, enteramente. Estos de acá son los campos de Petroecuador en producción, que es lo más grave, ¿sí? Es decir, lo que quieren hacer... opera la estatal. Opera la estatal, pero tenemos un consorcio privado al que le pagamos una tarifa por realizar ciertas inversiones. Increíble. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es ese consorcio? En este caso es Shaya, en el campo Auca es Shaya, que es de la empresa SLB, antes se llamaba Schlumberger. ¿Sí? Que era la empresa de la cual fue gerente Carlos Pérez, creo. No, Carlos Pérez fue gerente de Halliburton. Pero ellos también tienen otro consorcio. Sí, o sea, todos tienen consorcio aquí. El asunto es que donde hay consorcios, la empresa se ve perjudicada en la renta petrolera, ¿sí? Entonces, lo que se tiene que hacer acá es más bien cumplir con la Constitución, cumplir con la ley, darle autonomía administrativa y financiera a Petroecuador y fortalecerla. Porque, fíjense, recientemente Coavisa saca un reportaje para también... La idea también es generar en la opinión pública esta idea de que la empresa está en soletas y por eso hay que privatizarla, porque esa también es la intención. Sacan un reportaje en donde dicen el parque automotor de Petroecuador está hecho pedazos. Sí, es cierto, pero eso tiene una razón de ser, de que a Petroecuador todos los ingresos se los sacan de las cuentas de Petroecuador y van al fisco, y luego el fisco tiene que entregar la cuentagotas del presupuesto. Y luego dicen, no, es que no podemos comprar vehículos, no podemos entregar presupuesto para vehículos porque hay una política de austeridad. Y tratan a Petroecuador como que fuera un ministerio, donde el vehículo lo podrá usar para comodidad del ministro. Pero en Petroecuador el vehículo es un insumo productivo. Es para transportar herramientas y personal a los campos, ¿sí? Y cuando le quitamos ese insumo productivo, estamos quitando la eficiencia a la empresa. Entonces, el problema es que tenemos que quienes manejan el presupuesto, quienes nos entregan el dinero, son burócratas que piensan como ministerio y no piensan como empresa. Por eso hay una razón lógica por la que la Constitución se pone garantizar autonomía administrativa y financiera a las empresas, porque deben operar como empresas. Nosotros hemos puesto el ejemplo, ¿qué tal si el Banco de Guayaquil todos los días va el directorio y le empieza a sacar el flujo de caja y luego le dice, bueno, te voy a entregar de a poquito para tus gastos? El Banco de Guayaquil le quebraba hace rato, ¿sí? Y lo mismo están haciendo con Petroecuador. La diferencia es que Petroecuador aún así genera tanto dinero, cerca de 8.000, 9.000 millones de dólares generó el año pasado en utilidades Petroecuador, que alcanza a pesar de todo eso para mantener. Pero podríamos hacerla mucho más eficiente si hacemos lo que se tiene que hacer. Por eso hemos dicho,
hay que cambiar la política petrolera y también cambiar al ministro que ejecuta la política. Todo este tiempo que ha estado al frente de la gestión de la cartera de energía, el ministro Santos Alvite no ha sido positivo para el país, para el ejercicio como tal de este sector, en específico para Petroecuador. Le pregunto esto porque vemos constantemente un buen precio del petróleo, vemos ingresos que llegan al país, pero no se ve eso reflejado en la calidad de vida de los ecuatorianos y, como usted dice, la situación en Petroecuador cada vez está peor. No, ni hoy ni antes. Imagínense que cuando era funcionario de Lenín Moreno, ustedes deben recordar una triste declaración que decía que Petroecuador tiene 5.000 vagos y que debería trabajar con la mitad de la nómina. Pues resulta que el señor parece que se quedó cuando era ministro de Febres Cordero, cuando CEPE tenía 5.000 trabajadores. Y no se dio cuenta de que ahora tenemos los campos que operaba Occidente, el que opera Perenco, que ahora el que operaba Repsol, el que operaba el campo en Bermejo, que operaba otra y Petroamazonas, me imagino que debe haber Petroecuador absorbido todo. Exacto, o sea, claro. Aumenta la operación y tiene que aumentar el número, entonces no puede compararse con lo que él tenía con Febres Cordero, pues. Pero y ahora tenemos ahora incluso un estudio de una consultora que dice que nos falta personal, de la consultora externa que tanto hablaban. Cuando nosotros nos comparamos con la que les encanta compararse, que es Ecopetrol, resulta que Petroecuador produce 39 barriles por día por trabajador, mientras que Ecopetrol produce 10 barriles por día por trabajador. Ahí es cuando uno se da cuenta si tiene una nómina inflada o no. Si es que en la producción versus el número de trabajadores, uno está por encima o por debajo de con quien se compara, que es con quien les encanta compararse es con los colombianos. ¿Sí? Entonces, hablar de eso. Tenemos ahora que recientemente salió a decir que el sueldo de gerente no alcanza ni para los cigarrillos, entonces que toca poner lo que la tierra da. Imagínense un ministro, miembro del directorio, hablando en esos términos respecto del salario del gerente de la empresa que maneja. Entonces, ¿cómo podemos mantener una política petrolera de ese estilo? Un ministro que toda la vida ha denostado contra la empresa que está obligado a defender y fortalecer. Y luego pensar de que la empresa tiene que salir a flote. Claro. Entonces, nos estamos echando un tiro en el pie, como se dice normalmente. Son esas puertas giratorias, ¿no? Son esos personajes que siempre están relacionados, como decía David hace un momento, con el sector privado y que ellos ven después la necesidad de meterlos al sector público para seguir generando ingresos, inversiones, contratos y después vuelven, ¿no? Y se dan la vuelta y están. Ahora, el asunto, David, es cómo romper con esa dinámica. Porque hemos tenido gobiernos y gobiernos en este país, unos que han tratado de hacer algo mejor, pero finalmente los sectores estratégicos y donde hay plata, ya estamos, el sector petrolero maneja miles de millones de dólares. Mira lo que ha pasado ahora último con las empresas eléctricas que tienen una cartera de 14.000 millones y que llegaron ahí a hacer negociados más bien. Entonces, ¿cómo hay que romper esa lógica para que dejen de ser un botín las empresas públicas? Primero, cumplir con la Constitución y la ley. Ya está la herramienta ahí, dice, las empresas públicas tendrán autonomía administrativa y financiera. Pero ¿cómo pueden tener autonomía si todos los miembros del directorio son puestos por el presidente de la República y el gerente es puesto por el presidente de la República y el Ministerio de Finanzas le saca los fondos a la empresa? Entonces, hay que tener autonomía administrativa y financiera, ¿para qué? Para que se puedan realizar las inversiones. ¿Por qué hay interés en la corrupción? ¿Por qué hay actos de corrupción? Porque hay interés privado sobre la empresa. Así es. El momento en que la empresa empieza a defenderse de los intereses externos y empieza a pensar en cómo fortalezco mi actividad, cambia la lógica y la dinámica completamente de la empresa. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que garantizarle a Petroecuador. La herramienta está, no tienen que hacer ni cambios legales porque está en la ley. Lo que tienen que hacer es empezar a cumplir. Pero obviamente, mientras tengamos la estructura bajo la que tenemos, bajo la que funcionamos actualmente, en donde el presidente de la EMCO es el presidente del directorio, donde el otro miembro es el ministro de Energía, donde el otro miembro es el secretario de Planificación, todos puestos por el presidente de la República. ¿Qué es lo que vamos a tener? Que obviamente los actos de la empresa van a estar supeditados a los intereses de la presidencia de la República. Y si se corrompe el gobierno, como pasó en este caso, se corrompe la empresa. Por eso en la carta pública le decíamos, no señor, no es Petroecuador la corrupta, es su gobierno el corrupto. Porque son los funcionarios nombrados por su gobierno los que generan actos de corrupción, no los trabajadores de la empresa. David, en honor al tiempo, le pido una respuesta rapidísima. El oleoducto de crudos pesados, OCP, ha solicitado al Ministerio de Energía, en este caso, la posibilidad de que se amplíe la concesión para la operación de este ducto. Petroecuador está capacitado, está en capacidad de poder adquirir esto y poderlo hacer de manera autónoma para que se finalice tantos años que ha estado en manos privadas el OCP? Por supuesto, ya tenemos años más de experiencia que el OCP manejando el SOTE. El SOTE es el primer oleoducto que hubo acá.
Miren, Petroecuador tiene una capacidad y un personal técnico sumamente calificado. ¿Sí? Nosotros tenemos excelente personal que produce en condiciones a veces desastrosas, porque como he dicho, no nos dan a veces ni el presupuesto para las camionetas, y la gente tiene que arreglárselas para que la empresa se mantenga produciendo, y así se lo hace todavía. Es decir, el personal de Petroecuador está capacitado para hacer todo. Este caso, ya lo denunciamos nosotros, el del OCP, junto con el de el bloque 16 y 67, que estaban a cargo de petróleo. Ya se revertió el bloque 16 con el anuncio del ministro de que era temporal y que se lo iba a pasar a manos privadas. Y nosotros ya les dijimos, por ejemplo, en el caso del bloque 16, la contratista ofrecía $200 millones en 20 años, y nosotros solo por no pagar tarifa, en 2 años y medio íbamos a recuperar esos $200 millones. Lo mismo pasa con el OCP. El OCP ha generado grandes utilidades para el sector privado. Había un contrato que se ha respetado y que finaliza en este año, y tiene que revertirse al estado de infraestructura, como fue el pacto inicial, para que podamos aprovechar directamente los beneficios de esa infraestructura nosotros. El dejar de pagar tarifa de transporte genera ahorros significativos para el erario nacional y para el presupuesto de Petroecuador. Y además nosotros tendríamos la capacidad de definir técnicamente qué transportamos por el uno y qué transportamos por el otro. Lo mismo pasa con el bloque 16. Tiene que mantenerse en manos del Estado. ¿Por qué? Porque es estratégico. Esa infraestructura, que no es de recién, desde el 84, 86 estaba entregada a Maxus. Esa infraestructura que tiene el bloque 16 es estratégica para el ITT, por ejemplo. Y esa infraestructura tiene que servir para que nosotros podamos aumentar la producción y mejorar los procesos en el ITT. Entonces, mientras más infraestructura revirtamos al Estado y podamos centralizar para utilizarla planificadamente, es mejor para el Estado. Y mientras se mantengan intereses privados, obviamente ellos van a ver únicamente su beneficio. David, hoy este medio digital Aposta ya ha desatado, digamos, abrió la caja de Pandora, ¿no? Ya está estableciendo vínculos a partir de un informe de inteligencia elaborado por antinarcóticos que relacionan al narcotráfico con el gobierno. Acá en el caso de Petroecuador, digamos, no estamos hablando del tema de narcos, pero yo sí quisiera preguntarle, y con la frontalidad que usted lo ha hecho siempre, porque no es que David apareció hoy, lo hemos invitado varias veces y ha sido muy frontal y muy documentado además en todas sus declaraciones. ¿Quiénes son los peces gordos que han manejado en el gobierno de Lasso la estatal petrolera? ¿Quiénes son los mayores beneficiarios? Mire, los mismos que han estado alrededor de la industria petrolera toda la vida. Sí, por eso yo le decía, ¿no? El funcionario corrupto, el que lo procesan, es solo el intermediario nomás. El beneficiario es el que termina con los contratos. ¿Sí? Y en esto hay que decirlo, es la empresa privada el pez gordo. Hay que decirlo frontalmente. Sí, los que se benefician, los que terminan con los contratos a dedo, con sobreprecios, con pagos indebidos, son una empresa privada. Entonces, lo que tenemos nosotros que analizar es un poquito también cambiar el discurso y ver que no es únicamente el funcionario corrupto, sino que hay un beneficiario siempre de esa política, que generalmente es el que no se ataca y sale bien librado. ¿Sí? Porque cuando se procesaron los casos de corrupción, generalmente los beneficiarios terminaron libres y gozando de las utilidades que recibieron. Y lo que es peor, a veces tienen la desfachatez de demandarnos, de demandar al Estado para que le cumplan con los pagos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hemos tenido que pasar? Entonces, hay que analizar la real dimensión de lo que sucede en este momento y fortalecer a la empresa pública, fortalecer la rentabilidad del Estado y pensar en función del colectivo, en función del país y no en función de los intereses particulares. Personajes como Villavicencio, para el sector petrolero, ¿qué tan tóxicos o nocivos son? Mire, Villavicencio ya no está en el sector petrolero. Pero se presenta como analista. El otro día lo presentaron en La Posta como analista petrolero. Ya. Mire, yo respeto la función que tenga que cumplir cualquier asambleísta en su papel fiscalizador, en su papel de legislador. No puedo opinar mucho respecto del trabajo que tienen que hacer de fiscalización. Lo que me parece a mí que es importante es que se empiecen a revelar estas cosas, ¿no? Hay investigaciones que tienen que hacerse, por ejemplo, en lo que yo mencionaba de los consorcios que operan los campos de Petroecuador. En el mismo proceso de concesión de la refinería, que es uno de los caballos de batalla del ministro, ¿no? Hay que ver también cuáles son las condiciones para el Estado, porque lo que quieren hacer es replicar lo que hicieron en los campos, en la refinería, básicamente. ¿Sí? Y eso no se investiga. Sí, eso no se investiga, o por lo menos se saca a la luz. Pero sería importante que todas las acciones tengan una consecuencia real de beneficio para el país. Y es lo que nosotros no observamos. Está bonito dar declaraciones, está bonito asomar en los medios de comunicación, pero tenemos que ver resultados efectivos. Y lamentablemente no se ha cumplido con ese papel, a nuestro criterio, una comisión de fiscalización. Hay mucho que hacer,
y la Comisión de Fiscalización no ha logrado todavía comprender la magnitud o la dimensión de lo que se realiza. Mucho ruido y pocos resultados. Muchísimas gracias, David, por habernos Gracias, acompañado. David. No, muchas gracias a ustedes.